un material, ¿no es cierto? ¿Es más pequeño o es más grande? No es lo mismo. Estas intensivas, este ejercicio lo hicieron ustedes ahí. Bueno, luego la naturaleza atómica de la materia. Si bien ahorita lo vamos a ver o lo vimos muy por encima, posteriormente va a haber una unidad dedicada a esto en física radiológica. ¿Sí? Donde está compuesto por átomos y los átomos están compuestos por electrones, protones y neutrones. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se organizan o cómo se ordenan esos átomos y las moléculas? Dan los estados de la materia, donde el sólido, estas moléculas o átomos están muy amontonados y pegados entre ellos, o sea, no tienen grados de libertad, ¿sí? Mientras el líquido y el gaseoso sí, el líquido aumenta, o sea, grados de libertad es que se pueden mover, por eso cambia su forma, por eso el líquido cambia su forma, porque está más libre, y el gas ya la libertad total, ¿sí? Bueno, luego están los estados plasma, que son generados por cargas eléctricas libres, ¿sí? Y se dan naturalmente en el Sol por las altas temperaturas. Luego vienen todos estos que se llaman coloides, y de entre ellos están diferentes: sol, gel, espuma, aerosol, emulsión. ¿Se acuerda que hablamos de un material, el dispersante, que es donde hay mayor cantidad, o sea, que está más cantidad, y el disperso en menor cantidad? Y veíamos algunos ejemplos, eso lo vimos también más detallado después. Luego, teniendo en cuenta los estados sólido, líquido y gaseoso, hay cambios de estado de la materia, ¿sí? Que dependen de la temperatura y también del tiempo. Aquí, en este esquema, solamente hablemos de la temperatura. Si aumenta la temperatura de un sólido, por ejemplo hielo, ahí aumenta la temperatura y se va a formar a líquido, se transforma en líquido, eso es la fusión. Luego, si sigue calentando ese líquido, ¿cierto? Con la temperatura y va al gas, eso es vaporización. Y puede pasar de un sólido a gas por la sublimación. Ahora vamos al revés. Si se pasa del gas y se va enfriando, ese gas que lo teníamos lo vamos enfriando, va a bajar. Acá es licuefacción o condensación. Yo lo conozco más por condensación porque es por cambio de temperatura. Sino que acá está licuefacción. Y de líquido va enfriando y va a pasar a sólido, que es solidificación. Y también el estado de gas a sólido puede pasar directamente y eso sería sublimación inversa. Ahora, también veíamos que también, además de que importaba además de la temperatura, también estaba el tiempo. ¿Sí? ¿Recuerdan, como les comentaba, hicimos el ejemplo de que si un hielo llegó a la temperatura, va a haber hielo y agua, pero si lo dejamos mucho tiempo, digamos, en la mesa y no en el congelador, se va a volver agua después de un determinado tiempo. Lo mismo pasa con los otros. O sea, hay que esperar, además de la temperatura, el tiempo que lleva. Por eso era ese esquema y lo explicamos también bastante detallado. ¿Sí? Listo. Esto fue clase 2. Vamos, clase 3. Clase 3, aquí ya veíamos todo lo que era con respecto a energía, ¿sí? Del concepto y acá. Acá ya les fui exigiendo lo que es con las unidades, ¿sí? Con respecto a lo que eran las unidades. Que el primer ejercicio era, teniendo las unidades, ustedes podrían definir, o sea, o generar una fórmula que nos dé a qué era igual la energía. Entonces veíamos que esta unidad era masa, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, metro sobre segundo es velocidad, entonces esto al cuadrado es velocidad al cuadrado, o sea que te da masa, velocidad al cuadrado por un lado, y por otro lado estaba masa, longitud y aceleración. Entonces, salto rapidito, pero ahorita vuelvo a esto de la energía potencial, o sea, y cinética. En la energía mecánica, que era la suma de esas dos, si ponen a ver, la energía potencial
daba, que es la masa por la gravedad, por la altura en la que se encontraba. Y era lo que habíamos visto hace rato, que por las unidades nos daba una masa, una aceleración y una longitud. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo que nos está diciendo una verdad con lo que respecta a las unidades. Pero nos daba también que era masa y velocidad al cuadrado. Si venimos a la energía cinética, nos da que la ecuación es un medio de masa por velocidad al cuadrado, o sea que también nos cuadró. Nos faltó un medio, pero ese medio sale, es una constante, digamos, y sale por leyes de la, ¿cómo es? Movimiento uniformemente acelerado, que bueno, eso ya es un complique y eso no lo veríamos. Pero con respecto a las unidades, nos fue diciendo cómo iba dándose a que era igual la energía. ¿Sí? Cuando les pedí era eso. Y lo tenían acá respondido lo más chistoso. Bueno, la energía, recuerdan, ella se transforma, siempre se transforma, no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿cierto? Se puede acumular, veíamos los ejemplos que en la batería, por ejemplo, del celular, que es como lo más, ahí, más visible para nosotros. Hay diferentes tipos de energía, está la energía térmica y hay ciertas unidades de energía que se usan más para diferentes tipos de energía, pero todas se pueden transformar al sistema internacional de unidades, ¿sí? Otra vez, o sea, la energía térmica es más fácil o es más común verla como caloría que como joule, pero uno lo puede transformar al joule. Joule es la del sistema internacional de unidades. La energía eléctrica, bueno, esta sí está en, no, también kilowatt, ¿sí? Pero se puede transformar a joule con la equivalencia. Entonces, recuerden, si se pide equivalencia o cuánto será en electron esto, ya lo van a saber hacer. Porque tienen, es el sistema, la regla de tres normal, básica. Bueno, la energía mecánica, que es la sumatoria de las dos, de la potencial y la cinética. ¿Sí? Y también la unidad más usada es el joule. La energía química, que es, por ejemplo, de las baterías de combustible, también es el watt, pero se puede transformar a joule. La energía nuclear, que es la de los reactores nucleares o las plantas, se utiliza, creo que es el electron volt, si no estoy mal. A ver si lo dije. Sí, el electron volt. Y bueno, este tema es muy interesante, yo creo que a todo el mundo le interesa, por eso lo hice un poquito más amplio. Consulté con esto, ustedes les pregunté por qué, cuál se daba, la fisión o la fusión nuclear, cuál era la que se utilizaba, y la respuesta era tan simple. Se utiliza la fusión porque no hemos podido alcanzar las características para poder generar ¿sí? La fusión nuclear. O sea, se utiliza la fisión, no sé qué dije ahorita, se utiliza la fisión porque no tenemos las características o como la temperatura para poder generar la fusión, ¿sí? Que yo les decía, para la fusión se necesita de muy altas, a ver si está acá, alta temperatura, como la del Sol. Es millones de grados centígrados. Por eso es que no se podía usar. Eh, Ahí estaba la pregunta. Bueno, ahora sí, la energía electromagnética, que es una que nos usamos mucho, lo digamos ustedes, la van a usar. ¿Por qué? Porque es donde se generan las diferentes radiaciones electromagnéticas, rayos X, rayos gamma, rayos beta. Y esto es lo que usan los técnicos radiólogos, ¿no es cierto? Y bueno, estaba definido la energía como esto, H por C sobre lambda, donde H es la constante de Planck, C la velocidad de la luz, bueno, en fin, que unos me querían contestar con respecto a esto y yo no les pregunté eso, yo solamente les estaba preguntando pasar este valor de Joule a electron volt. Sí, era lo único que yo les estaba pidiendo en ese ejercicio. No que se fueran a reemplazar acá porque si no se les iba a hacer todo un lío, un fastidio.
Luego hablamos de fuerza, trabajo y potencia, ¿sí? Bueno, fuerza ya la hemos tratado un montón, que es igual a masa por aceleración, ojo con las unidades siempre en Newton. El trabajo es una fuerza por un desplazamiento, si ven que siempre o S o no sé qué, también la unidad es el joule. Y la potencia es el trabajo en función del tiempo. No sé qué más de aquí, no sé si quieren que les diga algo de esto. Yo voy hablando, yo voy diciendo, pero yo no sé si ustedes me tienen que preguntar, por favor, pregúntenme y ahí vamos parando o vamos diciendo. Sí, por acá también les hice algunas preguntas sobre trabajo y sobre potencia, pero es como para que les quedara claro, ¿sí? Cuando un valor de estos es cero, no se hizo trabajo. Si acá ya el trabajo es cero, ya no se tiene potencia, todo eso, ¿sí? Es eso. Bueno, vamos. De una magnitud a otra. ¿Cómo de una magnitud a otra? O sea, necesitamos, ojo, no te me confundas con las unidades. Ahí ya me están dando por dónde preguntar. Bueno, este es lo de las equivalencias, que era para pasar de una unidad a otra. Ah, bueno, muy bien. Sí, tal vez sí, porque esto todavía los está fastidiando un poco. En realidad, la evaluación, yo voy a preguntar esas cosas como para que les quede por fin claro, ¿sí? No es para hacerlos perder la materia porque no me interesa eso, sino para ver si a ustedes les quedó claro las cosas. Y si ustedes están viendo que están viendo que les está haciendo difícil, vuelven y miren las diapositivas, escuchen los audios, miren los videos, que con eso seguro que lo van a hacer. Dicen, uy, no, a mí me está costando esto. Van a donde estaba esto de equivalencia y se ponen a escuchar el audio. Si es una jartera, un fastidio, pero es que si no lo hacen, no van a entenderlo, ¿sí? Ahorita lo estoy haciendo muy rápido, pero en aquel momento me hice paso por paso, lento, 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 y les quedara claro, ¿sí? Es eso. Tienen que poner ustedes también de su parte.